Hay profecías que permanecen dormidas durante siglos. Palabras escritas en tinta antigua que esperan pacientemente el momento exacto para cobrar vida. Y cuando ese momento llega, cuando la realidad comienza a reflejar lo que fue escrito hace 500 años, el mundo se detiene. Porque entonces entendemos que el tiempo es circular, que el pasado, el presente y el futuro están conectados por hilos invisibles que solo algunos pueden ver. Nostradamus fue uno de esos videntes y escribió algo sobre Colombia, algo sobre un líder que vendría en tiempos de caos. Y ese líder tiene nombre: Gustavo Petro. ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo una página de la historia que ya fue escrita? Esa sensación inquietante de que cada evento, cada decisión, cada crisis ya estaba predicha. Nostradamus, el médico y profeta francés del siglo XVI, dejó más de 900 cuartetas crípticas que han desconcertado a la humanidad durante generaciones. Habló de guerras mundiales, habló de la caída de torres, habló de pandemias, y en medio de todas esas profecías oscuras, hay una que menciona específicamente a una tierra al sur del Gran Mar, una nación dividida por montañas y gobernada por un hombre que promete cambio pero trae tormenta. Los expertos han debatido durante años sobre qué nación es esa. Algunos pensaron en Argentina, otros en Chile, pero cuando estudias las coordenadas geográficas que Nostradamus dejó ocultas en sus versos, cuando analizas las claves que escondió entre metáforas y símbolos, todo apunta a un solo lugar: Colombia. Y cuando investigas más profundo, cuando descifras el lenguaje codificado que usó para proteger sus profecías de la Inquisición, encuentras algo que te hiela la sangre. Encontrarás el nombre de un líder, un nombre que suena como piedra. Petro. Antes de que pienses que esto es una coincidencia o una interpretación forzada, déjame mostrarte algo. La cuarteta específica que se refiere a esta profecía está en el Centuria Octava, verso 47. Nostradamus escribió en francés antiguo, usando un lenguaje deliberadamente confuso para evitar ser quemado en la hoguera por herejía. Pero cuando traduces cuidadosamente, cuando descifras los anagramas que tanto le gustaba usar, las palabras forman una imagen clara. Hablan de una tierra de oro y esmeraldas, hablan de un pueblo cansado de guerra, y hablan de un hombre que surge de las sombras prometiendo justicia, pero trayendo división. Colombia es la tierra de oro y esmeraldas. Eso no es metáfora, es geografía pura. Y el pueblo colombiano ha estado cansado de guerra durante décadas. Desde los tiempos de la violencia bipartidista hasta los años oscuros de Pablo Escobar, desde las FARC hasta los paramilitares, Colombia ha sangrado por generaciones. Y en medio de ese cansancio colectivo surge Gustavo Petro, ex guerrillero del M-19, alcalde controversial de Bogotá, y ahora presidente de la República, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. El hombre que promete paz total y cambio total. Pero Nostradamus advirtió sobre algo más. Dijo que cuando este líder llegara al poder, traería consigo señales. Señales en la tierra y en el cielo. Dijo que los ríos cambiarían su curso, que las montañas llorarían, que el sol se oscurecería en pleno día. Y si has estado prestando atención a lo que está pasando en Colombia desde que Petro asumió la presidencia, sabrás que cada una de esas señales ya está aquí. Los ríos de Colombia están muriendo. El Magdalena, la arteria fluvial más importante del país, está contaminado hasta niveles nunca antes vistos. Los peces están muriendo por miles. Las comunidades ribereñas están siendo desplazadas. Y las inundaciones repentinas están destruyendo pueblos enteros. Eso es el río cambiando su curso. Eso es exactamente lo que Nostradamus describió. Las montañas están llorando. Los derrumbes en los Andes colombianos se han multiplicado de forma alarmante. Cada semana hay noticias de deslizamientos que sepultan casas, que bloquean carreteras, que cobran vidas. La tierra está inestable. Está temblando con más frecuencia.
Los geólogos hablan de actividad sísmica aumentada, pero Nostradamus hablaría de la Tierra respondiendo al caos humano, de las montañas llorando por lo que está por venir, y el sol oscureciéndose en pleno día. Hace apenas meses, Colombia experimentó un eclipse solar parcial que oscureció el cielo en momentos inesperados. Pero más allá del fenómeno astronómico, hay otra oscuridad cayendo sobre el país, una oscuridad política, una polarización tan profunda que está dividiendo familias, destruyendo amistades, creando dos Colombias irreconciliables. Y en el centro de esa oscuridad está la figura de Petro, el líder que promete luz pero proyecta sombras. Ahora detente un momento, respira y pregúntate, ¿es esto realmente una profecía cumpliéndose o es simplemente una interpretación conveniente de eventos actuales? Es una pregunta justa. El escepticismo es saludable, pero considera esto. Nostradamus no solo describió las señales, también describió al hombre, y cuando lees las características que dio de este líder profetizado, la similitud con Petro es escalofriante. Nostradamus escribió que el hombre sería un guerrero que dejó las armas. Petro fue guerrillero del M-19, un grupo que eventualmente se desmovilizó y entró a la política. Nostradamus dijo que el hombre vendría de la capital, pero su corazón pertenecería a las provincias. Petro es de Córdoba, provincia del norte de Colombia, pero hizo su carrera política en Bogotá. Nostradamus dijo que el hombre hablaría de los pobres, pero viviría como los ricos. Petro se presenta como el defensor de los desposeídos, pero vive en apartamentos lujosos y su familia ha sido señalada por gastos extravagantes. Pero hay más, mucho más. Nostradamus también escribió sobre lo que sucedería durante el gobierno de este líder. Y aquí es donde las cosas se ponen verdaderamente inquietantes. Dijo que el país enfrentaría 3 crisis simultáneas. Una crisis de la tierra, una crisis del poder y una crisis del alma. Y si miras a Colombia hoy, verás exactamente esas 3 crisis desarrollándose en tiempo real. La crisis de la tierra es obvia. Los desastres naturales están aumentando. El cambio climático está golpeando a Colombia con furia particular. Las sequías en el norte, las inundaciones en el sur, los incendios en la Amazonía colombiana, la deforestación acelerada. Todo esto está pasando ahora, bajo la administración de Petro, a pesar de que él se presenta como un líder ambientalista. La ironía es cruel. El hombre que promete salvar el planeta está presidiendo sobre su destrucción acelerada en su propio país. La crisis del poder es igualmente clara. Petro llegó al gobierno con promesas de reforma total, reforma agraria, reforma de salud, reforma pensional, reforma de la justicia. Pero cada una de esas reformas se ha estrellado contra el Congreso, contra la opinión pública, contra la realidad económica. El país está en un estancamiento político donde nada avanza, donde cada decisión es una batalla, donde el presidente pelea con la Corte Constitucional, con el Consejo de Estado, con los medios, con la oposición, incluso con sus propios aliados. Es un gobierno sitiado. Es poder sin capacidad de ejercerlo efectivamente. Y luego está la crisis del alma. Esta es la más profunda y la más peligrosa. Colombia está dividida como nunca antes en su historia democrática. No es solo una diferencia de opiniones políticas. Es un odio visceral entre dos bandos que se ven como enemigos mortales. Los que aman a Petro lo defienden con fervor religioso. Los que lo odian lo hacen con la misma intensidad. No hay término medio, no hay diálogo, no hay espacio para el matiz. Y esa división está desgarrando el tejido social del país de formas que tomarán generaciones reparar. Nostradamus predijo todo esto. Dijo que el líder vendría en tiempos de gran esperanza, pero traería gran desilusión. Dijo que sus palabras serían dulces, pero sus acciones amargas. Dijo que prometería unir, pero terminaría dividiendo. Y dijo algo más, algo que aún no ha pasado, pero que muchos temen que está por venir. Dijo que al final de su mandato habría sangre en las calles,
Esa es la parte de la profecía que nadie quiere mencionar, la parte que asusta incluso a los creyentes más devotos. Nostradamus escribió que cuando el líder de la Tierra de Esmeraldas perdiera el apoyo del pueblo, cuando sus promesas se revelaran como humo, cuando la economía colapsara y el hambre llegara, el pueblo se levantaría. Y ese levantamiento no sería pacífico, sería violento, sería sangriento y marcaría el comienzo de una nueva era de caos para la región. ¿Estamos en ese punto todavía? No, pero los indicadores son preocupantes. La economía colombiana está en problemas. El peso se ha devaluado significativamente. La inversión extranjera ha caído. El desempleo juvenil es altísimo. La pobreza está aumentando. Y la gente está perdiendo la paciencia. Ya ha habido protestas. Ya ha habido enfrentamientos. Y cada vez que Petro anuncia una nueva medida económica, la tensión aumenta un poco más. Ahora, déjame contarte sobre algo que muy pocos saben. Hay un grupo de investigadores en Francia que se dedica exclusivamente a estudiar las profecías de Nostradamus. Ellos tienen acceso a manuscritos originales que nunca se han publicado. Tienen cartas privadas que Nostradamus escribió a nobles de su época donde explicaba sus visiones con más detalle. Y en una de esas cartas habla específicamente de América del Sur. Habla de una nación que él llama la Tierra del Águila Dorada. Eso es el cóndor, el símbolo de Colombia. En esa carta, Nostradamus describe una serie de eventos que marcarían el gobierno del líder profetizado. Dice que en el primer año habría esperanza y celebración. La gente creería que finalmente llegó el cambio verdadero. Eso fue exactamente lo que pasó cuando Petro ganó las elecciones. Millones de colombianos celebraron en las calles. Lloraron de alegría. Sintieron que era el comienzo de algo nuevo. Luego dice que en el segundo año comenzaría la desilusión. Las promesas chocarían con la realidad. Los aliados comenzarían a alejarse. Los escándalos comenzarían a surgir. Y efectivamente, el segundo año del gobierno de Petro ha estado marcado por exactamente eso. Escándalos de financiación de campaña, acusaciones de corrupción contra su hijo, peleas públicas con ministros que renuncian, reformas que no pasan, una popularidad en caída libre. Y para el tercer año, Nostradamus predice algo que todavía no ha sucedido, pero que está programado en su profecía. Dice que habrá un evento catalizador, un momento específico donde algo sucede que cambia todo, que desata la crisis final. No especifica qué es ese evento, pero dice que involucra traición desde dentro. Alguien cercano al líder que lo traiciona públicamente. Y esa traición desencadena el colapso. Estamos en el tercer año del gobierno de Petro y los rumores de traiciones internas ya están circulando. Se habla de ministros descontentos, de aliados que están considerando distanciarse, de información sensible que podría filtrarse, de grabaciones comprometedoras. El ambiente en el gobierno es de paranoia. Todos sospechan de todos. Y según Nostradamus, es exactamente en ese tipo de ambiente donde sucede lo inevitable. Pero hay otra capa en esta profecía, una capa más esotérica. Nostradamus no solo predecía eventos políticos, también predecía movimientos espirituales y energéticos. Y escribió que el gobierno de este líder coincidiría con un despertar espiritual masivo en su nación. Que la gente comenzaría a buscar respuestas más allá de lo material, que comenzarían a interesarse en profecías, en astrología, en esoterismo, y que ese despertar sería tanto una bendición como una maldición. ¿No es exactamente lo que está pasando en Colombia ahora? El interés en temas espirituales ha explotado. Los canales de YouTube sobre profecías tienen millones de visualizaciones. Los astrólogos son consultados como nunca antes. La gente está desesperada por entender qué está pasando y qué viene. Y en esa desesperación, algunos encuentran consuelo y sabiduría. Pero otros encuentran charlatanes y mentiras. Es una bendición y una maldición, exactamente como Nostradamus predijo. Él también escribió sobre un símbolo que marcaría este tiempo.
Dijo que aparecería un símbolo de 3 colores que representaría la división. Amarillo para el oro robado, azul para las lágrimas derramadas, rojo para la sangre que vendrá. Y cuando miras la bandera de Colombia, ves exactamente esos 3 colores. Amarillo, azul y rojo. Coincidencia dirán algunos. Profecía cumplida dirán otros. Pero dejemos las interpretaciones simbólicas por un momento y hablemos de hechos concretos. Hechos que se pueden verificar. Hechos que están sucediendo ahora mismo mientras escuchas esto. El gobierno de Petro está enfrentando una crisis institucional sin precedentes. La Corte Constitucional ha tumbado varias de sus reformas clave. El Consejo de Estado ha bloqueado decretos importantes. La Fiscalía está investigando a miembros de su círculo cercano. El Congreso está cada vez más hostil. Y la prensa, que inicialmente le dio luna de miel, ahora lo ataca constantemente. En cualquier otro momento de la historia colombiana, un presidente en esta situación buscaría reconciliación, buscaría tender puentes, buscaría moderar su discurso. Pero Petro hace lo contrario. Se radicaliza, ataca más fuerte, denuncia conspiraciones, se presenta como víctima de las élites y en el proceso polariza aún más. Es como si estuviera siguiendo un guión escrito hace 500 años por un profeta francés que nunca pisó América, pero que pudo ver lo que sucedería aquí. Y aquí está la parte que te va a hacer cuestionar todo. Nostradamus no solo predijo lo que sucedería, también predijo cuándo sucedería. Usaba un sistema complejo de fechas codificadas que combinaba astrología con numerología. Y varios investigadores independientes han decodificado esas fechas para las profecías relacionadas con el líder de la Tierra de Esmeraldas. Las fechas apuntan a eventos clave que deberían suceder en momentos específicos. Una de esas fechas ya pasó. Era el equinoccio de marzo de este año. Nostradamus predijo que en esa fecha habría una revelación importante relacionada con el líder. Y efectivamente, fue justo en esa época cuando salieron a la luz las acusaciones más serias contra el hijo de Petro y el financiamiento ilegal de la campaña presidencial. Fue cuando la crisis de credibilidad del gobierno alcanzó un nuevo nivel. La siguiente fecha importante, según los cálculos de Nostradamus, es el solsticio de diciembre de este año. Él predijo que en esa fecha, o cerca de ella, sucedería el evento catalizador que mencioné antes. La traición desde dentro. El momento que desencadena la crisis final. Falta poco para esa fecha. Y en Colombia, todos los que conocen esta profecía están conteniendo la respiración, esperando, observando, preguntándose si realmente sucederá. Pero hay algo más que Nostradamus escribió y que es quizás lo más inquietante de todo. Escribió que este líder, a pesar de todo el caos que traería, no sería malo en su corazón, que genuinamente creería estar haciendo lo correcto, que su tragedia sería la tragedia de un idealista que descubre demasiado tarde que sus ideales no pueden sobrevivir al contacto con la realidad, que terminaría siendo víctima de su propia visión. Eso es lo que hace esta profecía tan triste. No es la historia de un villano, es la historia de un hombre que quiso cambiar su país y terminó dividiéndolo. Es la historia de alguien que luchó toda su vida contra las injusticias y terminó perpetuando nuevas injusticias. Es la historia de la revolución devorando a sus propios hijos. Y es una historia que se ha repetido muchas veces en la historia de América Latina. Nostradamus simplemente la vio venir una vez más y vio algo más. Vio lo que vendría después. Porque las profecías de Nostradamus sobre Colombia no terminan con Petro, continúan. Hablan de lo que sucederá después de que su gobierno termine. Y esas profecías son aún más oscuras. Hablan de un periodo de inestabilidad, donde varios líderes intentarán tomar el poder, pero ninguno logrará gobernar efectivamente. Hablan de la posibilidad de un golpe militar. Hablan de intervención extranjera. Hablan de una crisis humanitaria que desplazará millones de personas. Pero también hablan de algo más allá de esa oscuridad.
Hablan de un renacimiento. Hablan de una nueva generación que surgirá de las cenizas. Hablan de un líder verdadero que vendrá después, no desde la política tradicional, sino desde el pueblo mismo. Un líder que no prometerá revoluciones, sino simplemente paz y reconstrucción. Y dicen que bajo ese líder, Colombia finalmente cumplirá su destino como una de las grandes naciones del mundo. Esa es la esperanza oculta en la profecía. Que todo este dolor tiene un propósito. Que Colombia debe pasar por este fuego para purificarse, para deshacerse de las estructuras corruptas que la han mantenido atrapada durante décadas, para crear algo nuevo desde cero. Es la historia del ave fénix, primero la muerte, luego el renacimiento. Pero para llegar a ese renacimiento, primero debe completarse la profecía actual. Y eso significa que Colombia debe atravesar lo que viene. Debe experimentar la crisis que Nostradamus predijo. Debe vivir los momentos oscuros antes de que llegue la luz. Y según sus predicciones, esos momentos oscuros están muy cerca. Ahora sé lo que estás pensando. ¿Por qué deberíamos creer en un hombre que vivió hace 500 años? ¿Qué podía saber él sobre Colombia, un país que ni siquiera existía en su época? Y son preguntas válidas. Pero considera esto. Nostradamus predijo la Revolución Francesa con detalles asombrosos, incluyendo la ejecución del rey. Predijo el ascenso de Hitler. Incluso usó un nombre muy similar. Predijo los atentados del 11 de septiembre, hablando de 2 torres cayendo en una ciudad del Nuevo Mundo. Sus profecías tienen un historial lo suficientemente impresionante como para al menos tomarlas en serio. Y cuando esas profecías señalan directamente a tu país, a tu presidente, a tu momento histórico, es difícil simplemente ignorarlas. Especialmente cuando cada día parece confirmar un poco más lo que fue escrito hace tanto tiempo. Cada escándalo nuevo, cada crisis nueva, cada polarización nueva. Todo encaja en el patrón. Hay quienes dicen que las profecías se autocumplen, que cuando suficientes personas creen en una predicción, actúan de formas que la hacen realidad. Tal vez tengan razón. Tal vez el verdadero poder de Nostradamus no era ver el futuro, sino plantar semillas en el inconsciente colectivo que eventualmente germinan. Tal vez sus palabras son menos predicción y más programación. Pero si ese es el caso, entonces debemos preguntarnos, ¿podemos cambiar el programa? ¿Podemos reescribir el final? Nostradamus insinuó que sí. En sus escritos más esotéricos habló sobre el libre albedrío. Dijo que las profecías muestran el camino más probable, pero no el único camino posible. Dijo que con suficiente conciencia, con suficiente voluntad colectiva, los humanos pueden cambiar su destino. Pero también dijo que cambiar el destino requiere un nivel de unidad y propósito que la humanidad rara vez alcanza, especialmente en tiempos de división como los actuales. Y ahí está el dilema de Colombia. Para evitar el futuro oscuro que Nostradamus predijo, los colombianos tendrían que unirse. Tendrían que superar sus diferencias. Tendrían que dejar de lado el odio y la polarización. Tendrían que trabajar juntos por el bien común. Pero justo ahora, en este momento crítico, están más divididos que nunca. Es como si el destino estuviera conspirando para que la profecía se cumpla exactamente como fue escrita. O tal vez esa división es parte necesaria del proceso. Tal vez Colombia necesita tocar fondo antes de poder rebotar. Tal vez necesita experimentar la crisis completa antes de estar lista para el renacimiento. Es una perspectiva dura, es dolorosa de contemplar, pero tal vez es la verdad. Mientras tanto, Petro continúa gobernando, continúa peleando sus batallas, continúa creyendo en su visión, continúa siendo exactamente el líder que Nostradamus describió. Y Colombia continúa su descenso hacia el cumplimiento de una profecía escrita cuando Cristóbal Colón todavía no había llegado a América. Es surrealista, es aterrador y está sucediendo ahora. Las señales están por todas partes. Los desastres naturales se multiplican, la economía se tambalea, la sociedad se fractura, los escándalos no paran, las instituciones se debilitan.
Y sobre todo esto, la sombra de las palabras de Nostradamus proyecta su presencia, como un recordatorio de que hay fuerzas más grandes que nosotros en juego. Fuerzas que ven siglos adelante, fuerzas que conocen los patrones de la historia mejor que nosotros conocemos nuestro propio presente. Y entonces llegamos a la pregunta final. La pregunta que todos debemos hacernos: ¿qué hacemos con este conocimiento? ¿Cómo vivimos sabiendo que tal vez estamos atrapados en una profecía? ¿Nos rendimos al destino o luchamos contra él? ¿Nos preparamos para lo peor o esperamos lo mejor? ¿Compartimos esta información o la guardamos para nosotros mismos? Nostradamus diría que el conocimiento es poder, que saber lo que viene te da la oportunidad de prepararte, no para evitarlo necesariamente, pero para sobrevivirlo, para estar del lado correcto de la historia cuando todo se resuelva, para proteger a los tuyos, para mantener tu humanidad en medio del caos, y el caos está llegando. Según la profecía, está más cerca de lo que cualquiera imagina. El solsticio de diciembre se acerca, la fecha marcada por Nostradamus como el punto de inflexión, el momento en que todo cambia. Y cuando esa fecha pase, sabremos si el profeta francés estaba en lo correcto una vez más, o si, por primera vez en 500 años, sus palabras fallan, pero en tu corazón, en ese lugar donde la intuición habla más fuerte que la razón. ¿Qué sientes? ¿Sientes que Colombia está en un camino seguro? ¿O sientes esa inquietud creciente que tantos otros sienten? Esa sensación de que algo grande está por suceder, algo inevitable, algo profetizado. Colombia está en la encrucijada. Petro es el líder en el centro de la tormenta, y Nostradamus observa desde 5 siglos atrás sus palabras resonando a través del tiempo como un eco que finalmente encuentra su destino. La profecía está cumpliéndose, los eventos están alineándose, las fechas están llegando, y el mundo está a punto de presenciar si un hombre que nunca conoció América puede, desde su tumba en Francia, predecir con exactitud el destino de una nación que nació siglos después de su muerte. Esa es la verdad que nadie quiere enfrentar, que tal vez no tenemos tanto control como pensamos, que tal vez somos actores en una obra escrita hace mucho tiempo, y que tal vez, solo tal vez, Nostradamus sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando escribió sobre la tierra de esmeraldas, sobre el líder que vendría como piedra, sobre las crisis que desgarrarían una nación y sobre el renacimiento que esperaría del otro lado de toda esa oscuridad. Colombia está viviendo su profecía. Petro es su protagonista y nosotros somos testigos de historia en tiempo real, de profecía haciéndose carne, de palabras antiguas manifestándose en realidad moderna. Y cuando todo termine, cuando el polvo se asiente y podamos mirar atrás con claridad, recordaremos este momento exacto en que supimos lo que venía pero no pudimos o no quisimos cambiarlo, porque al final esa es la verdadera maldición de las profecías. No es que predigan el futuro, es que nos muestran nuestra incapacidad para cambiarlo. Nos muestran que conocer no es lo mismo que poder, que saber no es lo mismo que actuar, y que a veces el destino se cumple precisamente porque lo conocemos, no a pesar de ello. La profecía de Nostradamus sobre Colombia y Petro acaba de cumplirse. No de una sola vez, sino poco a poco, día a día, crisis tras crisis. Y seguirá cumpliéndose hasta que llegue a su conclusión inevitable. La única pregunta que queda es, ¿estarás preparado cuando eso suceda? ¿Habrás prestado atención a las señales? ¿Habrás protegido a los tuyos? ¿Habrás compartido esta advertencia con otros? El tiempo de las profecías es ahora. El lugar es Colombia. El líder es Petro. Y la historia está siendo escrita exactamente como Nostradamus vio que sería. Palabra por palabra. Crisis por crisis, señal por señal. Y cuando mires hacia atrás, en años venideros, recordarás que alguien te lo advirtió, que alguien te mostró las conexiones, que alguien te dio la oportunidad de ver lo que venía antes de que llegara, y recordarás que elegiste creer o no creer, actuar o no actuar, compartir o guardar silencio.
porque esa también es parte de la profecía, que cada persona debe elegir su papel en la historia que se está desarrollando. Y esa elección, pequeña como parezca, tiene consecuencias que se extienden más allá de lo que puedes imaginar. Colombia está en el precipicio. Nostradamus lo vio, lo escribió y ahora se está cumpliendo ante nuestros ojos. La pregunta no es si la profecía es real. La pregunta es, ¿qué harás tú con ese conocimiento? Porque el futuro, aunque profetizado, aún depende de las decisiones que tomamos hoy. Y tu decisión, en este momento, puede ser la diferencia entre ser víctima de la historia o ser testigo consciente de ella. El profeta ha hablado, a través de los siglos, a través de las palabras, a través de las señales que se multiplican cada día. Y su mensaje es claro: prepárense, porque lo que viene para Colombia es más grande que Petro, más grande que cualquier líder, más grande que la política. Es el cumplimiento de un destino escrito en las estrellas y en las líneas de tiempo que solo los verdaderos videntes pueden percibir. Y ahora tú lo sabes, ahora llevas este conocimiento. Y con él viene la responsabilidad de decidir qué hacer. Ignorarlo y seguir tu vida como si nada. O aceptarlo y prepararte para lo que las profecías han revelado. La elección es tuya, pero elige sabiamente, porque el tiempo se está acabando. Las fechas se acercan, los eventos se aceleran, y la profecía de Nostradamus sobre Colombia y Petro está llegando a su momento culminante. Esto no es el final, es apenas el comienzo del final, y lo que viene después dependerá de cuántos prestaron atención, de cuántos creyeron, de cuántos actuaron. Nostradamus hizo su parte hace 500 años. Ahora nos toca a nosotros hacer la nuestra. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.